Descubre cómo este joven llegó a América sin nada y transformó su vida en un imperio billonario. Alejandro, un joven de 18 años, sabía que el trabajo duro era la única salida. En la pequeña aldea en México donde creció, las enseñanzas de su familia se impresionarían profundamente en su corazón. La vida no siempre fue fácil, cada amanecer traía una nueva oportunidad de demostrarle al mundo lo que valía. Pero la tragedia golpeó de repente, separando a su familia y tornándolo todo en un caos insoportable. Con un par de dólares en el bolsillo y el eco de las risas de su madre resonando en su cabeza, tomó la valiente decisión de emigrar a Estados Unidos, un lugar que prometía nuevas oportunidades, pero que también lo llenaba de miedo. Llegando a Los Ángeles, la soledad le abrazó como una sombra. El bullicio de la ciudad lo atrapaba, pero Alejandro se sentía perdido, como un pez fuera del agua. Desde limpiar parabrisas en una intersección hasta convertirse en mecánico en un pequeño taller, cada día era una batalla. El dolor de estar lejos de su familia lo abrumaba, pero el fuego de sus sueños lo mantenía en pie. Mientras trabajaba, recordaba a su padre hablándole de la dignidad del trabajo y a su madre contándole historias de superación. Eran pensamientos que lo empujaban a seguir, a honrarlos con cada golpe de martillo que daba a los autos descompuestos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el tiempo, la dedicación de Alejandro comenzó a dar frutos. Abrir su microempresa de reparaciones fue un acto de fe, un grito en medio del silencio. Pronto, el taller empezó a atraer a la comunidad hispana y se convirtió en un punto de encuentro. Las risas y los murmullos resonaban, y el éxito parecía por fin acariciar su rostro. Sin embargo, cuando todo parecía fluir como un río sereno, una traición sorpresiva lo dejó con las manos vacías. Aquella persona en quien confió se lo quitó todo, dejándolo en la oscuridad. Alejandro, ahora frente al abismo de la desesperación, se sintió atrapado. La comunidad que tanto amaba empezaba a mirarlo con desconfianza, cuestionando su valor. En medio de esa tormenta interna, se reencuentra con su madre y hermanos, reviviendo viejas heridas y emociones que creía superadas. Las tensiones brotan y es como si el tiempo no había pasado. Su viaje lo lleva a comprender que el verdadero éxito no se mide solo por lo material, sino por la fuerza del perdón y la capacidad de superar los propios miedos. En ese caos emocional, Alejandro se da cuenta de que su vida no solo depende de él, sino de la memoria de su familia y de la unidad que siempre les unió. Pero, ¿será capaz de reconciliar sus deseos personales con las tradiciones que tanto valora? La pregunta resuena en su mente mientras busca no solo restablecer su vida, sino también definir su lugar en su familia y comunidad. ¿Está preparado para enfrentar lo que viene? La respuesta está por descubrirse y Alejandro se mueve hacia el corazón del conflicto, donde su alma se verá forjada nuevamente. El sol brillaba intensamente aquel día en Los Ángeles. Alejandro, aún lidiando con el dolor de la traición, sentía que el calor le quemaba la piel, pero su corazón, en cambio, giraba en su pecho como un trompo tambaleante. Caminaba por las calles, tratando de recuperar la confianza en sí mismo, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. La comunidad que había construido, su segundo hogar, ahora le miraba con recelo. La risa que solía resonar en su taller había sido sustituida por murmuros de desconfianza. Mientras se dirigía a un café cercano para descansar, sus pensamientos lo llevaban de vuelta a aquella conversación con su madre, días antes de su partida. Ella había dicho, siempre mantén tu cabeza alta, Alejandro. Nunca dejes que otros te digan lo que vales. Esas palabras resonaban en su mente como un eco. Pero había fracasado. ¿Cómo podría ser digno de esas enseñanzas cuando había dejado que alguien lo traicionara? Al entrar al café, el aroma del café recién hecho y el ruido de las charlas lo rodearon, un confort momentáneo en medio de su tormenta. Se sentó en una esquina, tratando de observar la cotidianidad que lo rodeaba.
Niños, parejas, amigos riendo, la vida seguía. Sin embargo, no podía evitar sentirse aislado, como un ladrillo suelto en un muro. Fue entonces que vio a un viejo conocido, Juan, un amigo del barrio en México. Se acercó con una sonrisa nostálgica, pero Alejandro pudo notar la preocupación en su mirada. «He escuchado lo que pasó con tu taller», le dijo. «No dejes que eso te hunda, hermano. Recuerda por qué llegaste aquí». Las palabras de Juan fueron una bocanada de aire fresco, pero también un recordatorio del compromiso que sentía hacia su familia, su comunidad, su propia historia. Alejandro se recompuso. Si bien su negocio se había desmoronado, su espíritu seguía intacto. La traición lo había golpeado, pero no lo había doblegado. Cada lágrima derramada, cada golpe recibido, eran lecciones en el camino hacia su verdadero propósito. Al salir del café, decidió caminar hacia su antiguo taller. A medida que se acercaba, su corazón latía con suma fuerza, quería sentirlo, conectar con lo que había creado. Cuando llegó, la puerta seguía cerrada, pero allí estaba, una vez más, frente a su sueño. Recordó la satisfacción de haberlo construido, de haber luchado por cada cliente, cada reparación. Aquel lugar podía renacer, pensó. Con la ayuda de su comunidad, Alejandro podía empezar de nuevo. Sería un reto, y necesitaría recuperar la confianza de las personas, pero el fuego dentro de él había resurgido. Ya no se trataba solo de él, esta vez lo hacía por los suyos, por los que creían en él y por todos aquellos que, como él, habían llegado a esta tierra buscando una oportunidad. Así fue como decidió dar ese primer paso hacia la reinvención. Se sentó frente a su taller, abrió las puertas y puso un anuncio en la ventana. Reparaciones a precios accesibles, comunidad en el corazón. La esperanza es un motor poderoso, y con cada cliente que llegara, reconstruiría no solo los muros de su negocio, sino también la confianza perdida. Pero, ¿qué pasaría si un viejo enemigo apareciera de nuevo, amenazando lo que tanto le había costado edificar? Con el alma en pie de guerra, Alejandro se preparaba para enfrentar nuevamente los desafíos que venían. Cuando la luz del alba empezaba a asomarse por las calles de Los Ángeles, Alejandro ya estaba en pie, lleno de determinación. Había dormido poco esa noche, rememorando cada golpe que había recibido y cada momento de duda que había atravesado, pero en su pecho ardía un fuego nuevo. Con una taza de café caliente en la mano, salió de su apartamento con una nueva misión. No solo quería reconstruir su taller, quería revitalizar el lazo con su comunidad camino a su taller. Las calles comenzaban a cobrar vida. Los vendedores de frutas montaban sus puestos, llenando el aire con aromas de frescura y color. Las familias iban al parque y el bullicio de la ciudad lo rodeaba. Cada rostro que veía le recordaba por qué había llegado a esta ciudad, no solo para prosperar, sino para ser parte de algo más grande. Era el momento de demostrar que, a pesar de las traiciones, podía sobreponerse y ser más fuerte. Al llegar al taller, se dispuso a limpiar y organizar el espacio. Cada tarro de herramientas, cada silla rota, eran piezas de un rompecabezas que necesitaba ser reensamblado. Mientras trabajaba, recordaba las manos de su madre, con callos y sabiduría, creando magia entre la madera y el metal. Siempre haces lo que amas, hijo. Y lo que amas, te ama de vuelta. Su voz resonaba en su mente. La tarde avanzó y, en medio de su trabajo, un grupo de vecinos empezó a acercarse. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Alejandro, con su mejor sonrisa, los invitó a entrar. «Hoy empiezo de nuevo», dijo, viendo cómo sus ojos se iluminaban. «Así que si necesitan reparaciones, o si solo quieren charlar un rato, aquí estoy». Los murmullos se convirtieron en conversaciones, y el ambiente cambió. Las risas empezaron a brotar entre las tareas, las historias comenzaron a fluir. Con cada cliente que entraba, su corazón palpitaba más fuerte. No era solo un negocio lo que estaba creando. Estaba tejiendo una red de apoyo, algo que iba más allá de las reparaciones, era una comunidad, pero, en medio de esa nueva energía, Alejandro sintió que algo lo observaba. Al voltear, se encontró con la mirada fría de Ricardo, su antiguo socio, quien siempre había estado en las sombras, escondido tras la sonrisa engañosa que había utilizado para traicionarlo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo,
la angustia de recordar la traición que lo había llevado a perderlo todo. «¿Volverás a intentar lo que fracasaste, Alejandro?», le lanzó Ricardo, dejando caer su voz como un peso sobre el ambiente. La tensión creció en el aire, y la gente se detuvo, observando la confrontación, pero esta vez, Alejandro no se dejaría intimidar. Respira hondo, y con una firmeza renovada, le respondió: «No estoy aquí para fracasar. Estoy aquí para luchar por mi gente, por lo que hemos construido juntos. A mí no me detendrás de nuevo». Las palabras resonaron en el taller, y los murmullos de apoyo comenzaron a surgir. Su comunidad, antes temerosa, ahora estaba con él. La batalla estaba en marcha, y aunque la amenaza de Ricardo lo acechaba, la fuerza de su comunidad lo respaldaba. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Alejandro comprendió que este podía ser solo el inicio de una lucha mucho más grande, pero, en lo profundo de su ser, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Permanecería firme frente a los obstáculos que vendrían, o caerían sus esperanzas una vez más? El eco de la pregunta retumbaba en su mente mientras se preparaba para la tormenta que se acercaba. Alejandro había sentido el aliento helado de Ricardo, un recordatorio de un pasado que lo perseguía. Pero en ese momento, rodeado por el cálido apoyo de su comunidad, sintió que era más fuerte que nunca. La tensión en el aire era palpable, pero se transformó en una energía enfocada. Miró a los rostros de sus vecinos, reflejando tanto la incredulidad como la confianza. No estaba solo. Cuando Ricardo se dio la vuelta, un murmullo de alivio atravesó la multitud. Pero Alejandro sabía que esto no había terminado. Ricardo no era un hombre que dejaba las cosas sin resolver. Paralelamente, la parte detrás de su mente borboteaba inquietud. ¿Qué haría Ricardo a continuación? La incertidumbre lo seguía como una sombra, tan oscura como la traición que había sufrido. Mientras el día se desvanecía, el taller de Alejandro se iluminaba con las bombillas que había colgado. Con cada chispa, sus esperanzas se avivaban. Se detuvo un momento para apreciar lo que había logrado hasta ese día. Aquella atmósfera de renovación lo animaba, llenándolo de nuevas ideas. Hablaría a los vecinos sobre la belleza de crear, sobre cómo el trabajo manual puede unir a las personas. Podía visualizar un taller vibrante, lleno de risas y aprendizaje la siguiente mañana. Alejandro se levantó con un propósito claro. Quería organizar un evento en el taller, una pequeña feria comunitaria donde cada vecino pudiera mostrar su talento, compartir su historia y fortalecer lazos. Se imaginó a todos juntos, compartiendo recetas, artesanías y, sobre todo, risas. La idea le llenó el corazón de entusiasmo. Mientras pasaba el día pegando carteles por el barrio, sintió la energía creciente. Las reacciones eran positivas, y muchas manos se alzaron para ayudar. Familias prometieron llevar alimentos. Otros ofrecieron su tiempo para arreglar el taller y hacerlo más acogedor. Cada persona que se unía era un ladrillo más en la construcción de su sueño. Era un símbolo de unidad frente a las adversidades, pero en la esquina de su mente, la voz de la duda seguía suelta. Esa noche, sentado en su pequeño comedor, miraba por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como esperanzas a punto de encenderse. Fue entonces que sonó su teléfono, y el corazón le dio un brinco. Era un mensaje de Jessica, una de sus vecinas que había estado en el taller aquella tarde. «No puedo esperar a la feria, Alejandro. Pero hay algo más que debemos discutir. Me gustaría hablar contigo, es importante». La inquietud se apoderó de él. ¿Qué podría ser tan urgente? Se decidió a responder rápidamente, dejando entrever su preocupación. «Mañana estaré en el taller a primera hora. Hablemos». Se recostó en la silla, sintiéndose abrumado por una mezcla de ansiedad y esperanza. El amanecer podía traer consigo el inicio de algo hermoso, pero también la sombra de lo que le pesaba en el interior. La feria podía ser su oportunidad para sanarse, para demostrar que la comunidad podía levantarse. Pero ¿qué pasaba si Ricardo regresaba a sembrar el caos? El día llegó, el sol se levantó brillante y prometedor. Alejandro organizaba los últimos detalles mientras su corazón latía con fuerza. Cada niño que llegaba, cada sonrisa, lo alegraba. Pero la inquietud no se desvanecía. Miró hacia la esquina de la calle, esperando ver la figura de Ricardo,
pero esta vez estaba decidido a no dejar que su sombra opacara su luz. Lo que no esperaba era la llegada de un visitante inesperado, alguien que cambiaría el rumbo de la feria y posiblemente su vida. Cuando las campanas del taller sonaron, levantó la vista y sus esperanzas se mezclaron con un profundo temor. ¿Quién aparecería en ese umbral? La puerta chirrió suavemente al abrirse, y la figura que apareció en el umbral hizo que el corazón de Alejandro se detuviera un momento. Era Jessica, pero no venía sola. Detrás de ella había un hombre alto, de presencia imponente, con una mirada que parecía atravesar a cada persona en la sala. Alejandro sintió una sacudida en su estómago. «Hola, Alejandro», dijo Jessica, su voz un susurro nervioso. «Quiero que conozcas a mi hermano, Javier. Ha estado fuera del país, pero acaba de regresar. Él tiene algo que decirte». La presencia de Javier era como un relámpago, iluminando inesperadamente el taller. Alejandro no sabía si debía sentirse emocionado o asustado. Consciente de la mirada atenta de los vecinos que comenzaban a congregarse, se sintió obligado a ser fuerte. «Bienvenido», exclamó Alejandro, intentando ocultar su confusión. «Es un placer conocer a alguien que ha viajado tanto». «Gracias», respondió Javier, con una voz profunda y serena. «He oído hablar de la feria y de lo que estás haciendo aquí. Espero que no te incomode que haya venido así, de la nada». Alejandro sonrió, pero seguía sintiendo esa incomodidad en el aire. «No, para nada. Es bueno que estés aquí. La feria es un espacio para compartir, para conectar». Javier se acercó, su mirada fija en Alejandro. «Jessica me ha contado sobre Ricardo. Todo lo que ha estado pasando. Quiero que sepas que tengo información que podría ser útil para ti. Pero primero, ¿puedo ayudarte con algo de la feria?». Los labios de Alejandro se apretaron un poco. La idea de recibir ayuda de un desconocido, aunque fuera el hermano de Jessica, lo llenaba de desconfianza. Pero había una chispa de urgencia en la voz de Javier que despertaba su curiosidad. «Claro, por supuesto», respondió. «Sigue adelante, hay mucho por hacer». Mientras Javier comenzaba a organizar las mesas y a preparar el espacio, Jessica se acercó a Alejandro, su expresión preocupada. «Prometí que le daría un vistazo a lo que hemos estado haciendo. Pero también es importante que hables con él. Tiene conexiones, Alejandro, conexiones que podrían protegernos». «¿Protegernos de qué?», Alejandro preguntó, una arruga de preocupación cruzando su frente. «De Ricardo», contestó Jessica. «Sé que ha estado buscando maneras de desquiciar todo esto. Javier puede ayudarte. Pero tienes que tener cuidado, él no es un hombre sencillo». Alejandro se sintió abrumado. Por un lado, la energía vibrante de la feria comenzaba a tomar forma, pero por el otro, una nube de tensión lo rodeaba. El recuerdo del aliento helado de Ricardo regresaba, más intenso, como un eco que renacía. Con un movimiento de cabeza, Alejandro trató de dejar a un lado sus temores. «Bien, hablaré con él. Pero primero, vamos a hacer de esta feria algo memorable». Se volvió a mirar a su comunidad, las sonrisas de niños y los murmullos de alegría lo animaron temporalmente. Mientras tanto, en las sombras, algo se movía. Ricardo estaba cerca, observando todo. Sus ojos destilaban un rayo de venganza, una tormenta preparada para desatarse. ¿Podría realmente Javier ser la clave para proteger a la comunidad de lo que se avecinaba? Alejandro, al mismo tiempo lleno de esperanza y ansiedad, se preguntaba ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para mantener unida a su gente? La feria comenzó a llenarse de colores, risas y un ambiente de transformación. Pero en el rincón más oscuro, una sombra acechaba, esperando su momento. ¿Sería la última oportunidad para Alejandro de cambiar el rumbo de su vida? ¿O el pasado lo atraparía una vez más? Los colores de la feria eran un espectáculo, banderines ondeando al viento, risas de los niños y el olor dulce de algodón de azúcar llenaban el aire. Sin embargo, para Alejandro, todo eso se sentía distante. Su mente estaba atrapada en la conversación que aún no había tenido con Javier mientras organizaban el espacio. Se acercó un grupo de vecinos, todos con sonrisas entusiastas, listos para ayudar. «Alejandro».
La comida está lista, gritó Rosa, con dedos cubiertos de harina y un delantal manchado. La comunidad estaba unida y eso llenaba su corazón de energía. Genial. Gracias, Rosa. Vamos a hacer esto inolvidable, respondió, aunque su mente seguía divagando. La risa de los niños lo sacó del trance. Miró a Jessica, quien, con ansiedad en su rostro, observaba a su hermano. Era como si estuvieran conectados a través de una corriente invisible. Había algo en Javier que lo intrigaba y, a la vez, lo inquietaba. Una vez que la última mesa estuvo lista y se sentaron los puestos de comida, se dirigió a Javier. «¿Podemos hablar un momento?», dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Javier dejó su ocupación y le siguió a un rincón más tranquilo de la feria, apartado del bullicio. «Tengo que saber más sobre lo que sabes de Ricardo», comenzó Alejandro, con la voz temblorosa. «Jessica me dijo que tienes conexiones. ¿Cuál es tu plan?». Javier lo miró con seriedad. «Ricardo no es alguien con quien se deba jugar. Ha estado en este negocio durante años y su influencia se extiende más allá de lo que imaginas. Estuve en contacto con personas que pueden ayudarte, pero también tienes que estar dispuesto a escuchar». Alejandro sintió una pequeña llama de esperanza, pero su corazón latía con fuerza, casi como un tambor que avisaba de una tormenta. «¿Puedes ayudarme a proteger a mi comunidad?». «Sí», respondió Javier. «Pero necesitarás prepararte para lo que se avecina. Ricardo no tomará esto a la ligera, y vendrá con todo lo que tiene. ¿Estás listo para tomar riesgos?». Los dos hombres se miraron, y en esos breves segundos, Alejandro sintió la gravedad de sus palabras. La lucha no solo sería por la feria, sino por el futuro de las familias que dependían de él. «Lo estoy», dijo Alejandro, sintiendo que un nuevo propósito comenzaba a surgir en su interior. No solo quería salvar la feria, sino también enfrentar lo que estaba devorando su vida desde la llegada de Ricardo. Era hora de que la luz prevaleciera sobre las sombras. «Necesitamos actuar rápido. Te enviaré información por el medio que considere seguro», continuó Javier, sus ojos serios y calculadores. «Confía en mí. Pero recuerda, no puedo hacer esto solo». Mientras hablaban, una risa estalló detrás de ellos, y Alejandro miró hacia el bullicio de la feria. El contraste era abrumador, las carcajadas y el espíritu festivo vibraban, mientras que la amenaza de Ricardo se cernía sobre ellos como un nubarrón oscuro. «Ya lo sé, tengo a mi comunidad conmigo», dijo Alejandro, la determinación en su voz resonando fuerte. Sintió el poder de su gente, de sus amigos, de todos los que habían apoyado este sueño. «Nada nos detendrá». De repente, un grito rompió el aire festivo. Un niño corrió hacia ellos, sus ojos desorbitados, lleno de pánico. «Alejandro. Ricardo está aquí». El estómago de Alejandro se hundió. La tormenta que había anticipado estaba ahora a la vista. ¿Sería el valor de la comunidad suficiente para enfrentar la inminente explosión de caos? La amenaza de Ricardo ya no era solo una sombra, era un monstruo tangible, y Alejandro debía decidir en ese instante qué acción tomar. ¿Sería capaz de unir a su gente y enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde? La feria, el esfuerzo, la esperanza de un futuro mejor. Todo estaba a punto de cambiar. El grito del niño resonó en los oídos de Alejandro como un trueno, cortando el bullicio de la feria y devolviéndolo a la realidad. Se giró, y su mirada se encontró con la de Laura, su vecina, que con la voz entrecortada dijo: «Está en la entrada, trayendo problemas. No sabemos qué hacer». Alejandro sintió como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas, reemplazando la confusión por una claridad helada. «Necesitamos que la gente esté informada, que nadie se panicee», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta de pensamientos. Tenía que actuar, y rápido. «Reúne a todos en el centro de la feria. Necesitamos planear». Con pasos decididos, se acercó a Javier. «Ricardo está aquí. Necesitamos prepararnos», dijo, el sudor perlado en su frente traicionando su aparente calma. Javier asintió, su expresión grave, y ambos comenzaron a organizar a los voluntarios que se apiñaban cerca. La música de la feria quedó ahogada por susurros nerviosos y miradas preocupadas. «Estén listos».
No dejaremos que Ricardo arruine esto, se escuchó en el aire como un mantra que Alejandro repetía, tratando de contagiar confianza a los asistentes. La energía se palpaba, una mezcla intensa de miedo y determinación. Mientras la gente se agrupaba, Alejandro se dio cuenta de que la feria significaba mucho más que atracciones y comida. Era un símbolo de comunidad, unión y esperanza. Miró a Jessica, que abrazaba a su hermano, y sintió como el peso de sus decisiones se presionaba aún más sobre su corazón. No podían permitir que sus sueños fueran destruidos por un hombre que solo estaba interesado en el poder. La multitud se organizó frente al escenario, donde Alejandro se subió, apoyando sus manos en el micrófono. Amigos y familia. Ricardo ha venido a sembrar el miedo, pero aquí, juntos, tenemos el poder de combatirlo. No dejaremos que su avaricia nos divida. Este es nuestro hogar, nuestra feria, y lucharemos por ella. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los rostros comenzaban a iluminarse con la chispa de la resistencia. Se unieron en un grito colectivo, una sola voz resonando en el aire, no a Ricardo. Sin embargo, el rugido de la multitud fue interrumpido por el sonido de motores y luces brillantes. Un grupo de matones se acercaba, motos ruidosas retumbando en el suelo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Sería posible que esto estuviera sucediendo realmente? Es ahora o nunca, susurró Javier a su lado. La acción que decidieran tomar podría cambiar el rumbo de la feria y el legado de su comunidad. Un niño se acercó corriendo a Alejandro, la mirada desbordante de miedo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?, preguntó rápidamente, y Alejandro, mirando a través de los ojos del pequeño, recordó lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de él, se trataba de todos ellos, de sus sueños y sus seres queridos. Primero, necesitamos ser inteligentes. Vamos a mantener la calma y organizar las cosas, respondió Alejandro, tomando una decisión crucial. Mientras algunos distraen, otros se encargarán de avisar a más vecinos. No dejaremos que esto termine en caos. A medida que los hombres de Ricardo se acercaban, las miradas de los vecinos se encontraron, buscando fuerzas y confianza entre ellos. Y así, el fervor comunitario se avivó, llamando a la valentía que siempre habían sabido que poseían. Justo cuando Alejandro estaba a punto de actuar, la voz de Ricardo resonó a través del micrófono que había dejado atrás. Alejandro, ¿de verdad crees que puedes enfrentarme? ¿Tu querida feria es más importante que tus vidas? La provocación aceleró el corazón de Alejandro, pero no solo en temor. Era el momento de la verdad. Tenía que tomar la delantera, no solo por la feria, sino por todos. Mientras el caos se cernía, Alejandro se dio cuenta de que era tiempo de mostrar que la esperanza podía ser más poderosa que la amenaza. Se volvió hacia Javier con determinación y le susurró, «Es hora de demostrar de qué estamos hechos». «¿Estás listo para la pelea?» La respuesta de Javier fue un asentimiento firme. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en el aire, ¿podrían ellos, juntos con su comunidad, desafiar al monstruo que se avecinaba? ¿Todo lo que habían construido podría realmente tambalearse por un solo hombre? La lucha estaba a punto de comenzar y el futuro de todos dependía de ellos. El cieno de la incertidumbre cubría el aire, mientras los rugidos de las motos se acercaban, creciendo y aumentando la tensión palpable. Alejandro sabía que no había tiempo que perder. «Escuchen», gritó, su voz resonando más allá del bullicio. «El momento de actuar es ahora. No dejen que el miedo los paralice. Ustedes son más fuertes de lo que creen». Los matones iban descendiendo de las motorizadas, sus rostros cubiertos y desafiantes. Las miradas de los vecinos se entrelazaban, buscando aliados, prestos a unirse. La comunidad se había reunido en torno a Alejandro, y él sentía como la fuerza de sus esperanzas y anhelos se vertía en su interior, como lava lista para erupcionar. «Formen un círculo», ordenó Javier, moviéndose para organizar a las personas a su lado. «Si alguno de ellos intenta avanzar, todos juntos debemos detenerlos. Somos más, y lo vamos a demostrar». Los murmullos de nerviosismo se transformaron en palabras de coraje. Desde un rincón, una mujer mayor levantó su voz. «Esto no solo es nuestra feria, es nuestro hogar. Si tienen que luchar, lucharemos juntos».
La multitud la siguió, mostrando su determinación. Alejandro se sintió al instante fortalecido. La comunidad estaba unida, el sentimiento de lucha abundaba y se apoderaba de cada uno de ellos. Tenemos que recordar por qué estamos aquí, continuó. No estamos peleando solo por hoy, sino por nuestras familias, por nuestros hijos, por el futuro. No dejaremos que Ricardo lo destruya todo. El grito se expandió, envolviendo a todos como un manto. No a Ricardo. No a Ricardo. Pero justo en ese instante, una voz profunda y burlona interrumpió el clamor de la multitud. Bonito espectáculo, Alejandro. ¿Pero de verdad crees que eso va a detenerme? Eres solo un grupo de soñadores. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna. Ricardo aparecía, con su séquito de matones a su lado, cada uno de ellos emitiendo una vibra de amenaza que resonaba por todo el lugar. El tiempo parecía haberse detenido. Aún así, Alejandro no podía permitir que la inquietud se apoderara de él. Tal vez seamos soñadores, pero los sueños pueden volvernos invencibles, respondió con arrojo. ¿Invencibles? ¿Contra mí? Ricardo soltó una carcajada, su arrogancia iluminando el suelo como una sombra densa. Tú no tienes idea de con quién te estás metiendo. La tensión se desbordaba, el olor a miedo y valentía se mezclaba en el aire. Los vecinos se apretaron unos contra otros, un mar de rostros que reflejaban una determinación visceral. Los ojos de Alejandro buscaban conexión, recordando cada conversación, cada promesa hecha en ese pequeño pueblo. En un acto de impulsividad, un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas que contaban historias de lucha y sacrificio, dio un paso adelante. He vivido demasiado tiempo en el miedo. Esta vez, juntos, no cederemos. Contamos contigo, Alejandro. La declaración resonó con furor en el corazón colectivo. De repente, un estallido de energía envolvió a todos. La línea entre el miedo y la fortaleza se difuminaba, y Alejandro sabía que esta era su oportunidad. Si luchamos como uno solo, no podemos perder. Vamos a demostrarle a Ricardo que nuestra comunidad es más fuerte que su odio. Las motos se detuvieron, las luces brillantes iluminaron el rostro decidido de Alejandro. La comunidad estaba lista, una unión imparable frente al desafío que se avecinaba. Pero mientras se preparaban para hacer frente al adversario, un nuevo giro de los acontecimientos estaba a punto de acontecer. Un destello de movimiento detrás de Ricardo. Alejandro giró la mirada rápidamente, una sombra oscura acercándose. ¿Qué es eso? Justo en ese instante, un nuevo peligro iba a abrirse paso, desafiando las expectativas de todos y poniendo a prueba no solo su valentía, sino su unión. ¿Podrían resistir este nuevo embate? La sombra que se acercaba se solidificó ante sus ojos, revelando una figura que congeló la respiración de la multitud. Era un hombre corpulento, con una mueca burlona y una cicatriz que cruzaba su rostro de un lado al otro. «¿Qué tal, amigos?», dijo, su voz surcando el aire como un dardo envenenado. «Parece que se están divirtiendo. Pero yo he venido a divertirme de verdad». El recién llegado se acercó a Ricardo y ambos intercambiaron miradas cómplices. Alejandro comprendió de inmediato que esa no era solo una pelea de barrio, esto era algo mucho más serio. «¿Quién es este tipo?», murmuró, tratando de captar la atención de Javier, quien estaba a su lado. Pero Javier estaba igualmente ocupado, su expresión era una mezcla de temor y desafío. El hombre se movió con seguridad, desafiando cada paso. La multitud se inquietó, el aire se espesó en una mezcla de pánico y determinación. «No han aprendido a quién se están enfrentando», continuó. «Si creían que podían detener a Ricardo, están en un mundo equivocado. Yo soy el mago, y cuando estoy aquí, no hay más que una opción, rendirse o pelear por sus vidas». Alejandro sintió que el nudo en su pecho se apretaba aún más. La energía que antes los había unido empezaba a desvanecerse. «¿Qué quieres, mago?», gritó, aferrándose a su voz, insistiendo en que aún había esperanza. «Este es nuestro hogar, no lo dejaremos caer sin luchar». «Este lugar está destinado a ser mío», respondió con desprecio, como si estuviera hablando de una propiedad en venta. «Y tú, Alejandro, serás solo una anécdota en mi historia. O puedes volver a tu casa y vivir con la mirada hacia abajo. La elección es tuya».
Los murmullos de la multitud se hicieron más tenues. Algunos vecinos comenzaron a retroceder, aterrados ante lo que se avecinaba. Pero Alejandro no podía permitir que el miedo prevaleciera. «No. No podemos dar marcha atrás ahora», exclamó, levantando la voz una vez más. «Nos hemos reunido y somos más fuertes juntos». ¿Quién se atreve a secundar esto? Un grupo de personas, envalentonadas por sus palabras, dio un paso adelante. Fue un instante de inspiración. Alegría y valentía se entrelazaron por un segundo, como si el sol hubiese roto brecha a través de las nubes. «Estamos contigo, Alejandro», gritaron varios. «No seremos pisoteados». Aún así, el mago hizo un gesto sutil en dirección a Ricardo y de inmediato, los matones que lo acompañaban comenzaron a rodear a la multitud. Alejandro sintió que el corazones de todos latían al mismo ritmo, decididos a no dejarse vencer, pero la presión era abrumadora. «Esto no es un juego», dijo el mago, dejando caer sus palabras como piedras. «Si quieren enfrentarse, lo haré. Pero piensen bien, porque la consecuencia será realmente dolorosa». La energía se había tornado tensa, flotante. La multitud parecía dividida entre la valentía y el pánico, la esperanza y la desesperación, todo en un solo instante. Alejandro miró a su alrededor, buscando la inspiración en los rostros conocidos. Las viejas historias de lucha y resiliencia renacieron en su mente y con un grito de conexión, se dirigió a todos. ¿Lucharemos por el miedo o por la esperanza? Hoy elegimos la esperanza. Una ola de gritos estalló en respuesta, mientras él avanzaba hacia el mago, su corazón palpitando fuerte. Pero en el fondo sentía la sombra del peligro. La lucha no solo sería contra esos hombres. Era una batalla apremiante contra el corazón mismo de la ambición que amenazaba su hogar. El aire se llenaba de expectativa, esta sería una batalla que cambiaría a todos, para bien o para mal. ¿Qué consecuencia tendría su decisión y cómo se enfrentarían al mago y su poder inminente? La lucha apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Los rostros de la comunidad, sus amigos, sus familias, estaban allí, expectantes. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora y un nudo en la garganta, sabía que no había vuelta atrás. Miró a su alrededor y vio la determinación en los ojos de sus vecinos. No solo era una cuestión de lucha, era la historia de su vida, de sus sueños, de todo lo que habían construido juntos. «Hoy no daremos un paso atrás», gritó Alejandro, sintiendo que sus palabras resonaban en cada rincón de la feria. «Ricardo, tú puedes traer a tus matones, pero nosotros somos más que ellos. Nosotros somos una comunidad». Él luego giró hacia sus vecinos, sus aliados, y con fuerza renovada, continuó: «Si tenemos que luchar, lo haremos juntos, porque más allá de estas peleas, somos familia». La multitud empezó a unirse detrás de él, sus voces elevándose en un canto de unidad y fuerza. El mago, claramente incomodado por la creciente energía de la comunidad, hizo un gesto despectivo. ¿De verdad creen que pueden detenerme? Están cometiendo un gran error. Pero insisto, la multitud no retrocedió. Más bien se había convertido en un solo organismo, palpitante y fuerte, mostrando que estaban listos para proteger lo que amaban. Fue entonces que un viejo amigo de Alejandro, Manuel, comenzó a dar pasos al frente, sosteniendo una bocina. «Gente. Sigamos juntos. No dejaremos que estos tipos nos aparten de nuestras familias ni de lo que hemos construido». Y así, cada palabra de apoyo resonó como un eco en el corazón de Alejandro. Se sentía el coraje en el aire y cada miembro de la comunidad se volvió un baluarte de esperanza. La fuerza que estaban creando era mucho más poderosa que cualquier amenaza que pudieran presentar Ricardo o el mago. Después de un intercambio de miradas entre los matones, todo sucedió de una forma abrupta. Ricky, uno de los matones y más apegado a Ricardo, se quedó mirando a Alejandro y resopló. «Vamos, esto es un juego perdido. Ya se los advertí». Y en un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia Alejandro. Sin embargo, no fue solo él, los demás matones lo siguieron. Alejandro sintió un golpe de adrenalina, no tenía intención de dejar que nadie lo aplastara. «Ya basta», gritó, levantando los brazos. «No hemos llegado hasta aquí para caer ahora. No te tengo miedo».
Y antes de que pudiera pensarlo, se lanzó al frente, decidido a no permitir que el miedo lo paralizara. Los matones llegaron y hubo un intercambio de golpes y empujones. Pero lo que parecía un caos se volvió un ballet de movimientos coordinados. La comunidad se unió y no permitieron que la violencia invadiera la vida que habían creado. Se defendieron unos a otros. Las mujeres lejos de sus casas ahora luchaban por sus hijos y sus sueños, los niños, aunque asustados, gritaban, apoyando a sus padres. Todos se volvieron uno. Mientras la pelea se desataba, Alejandro miró hacia el horizonte. Estamos aquí, somos uno, esto no es solo mi pelea, es nuestra, nunca lo olviden. El poder de la voz de Alejandro se unió al fervor de la comunidad, resonando por encima de los gritos y el ruido. Sus palabras, impregnadas de emoción y verdad, comenzaron a calar hondo en los matones. De pronto, la multitud eligió concertuda. Envalentonada, comenzó a rodear a Ricardo y el mago. ¡No! «No se acerquen», gritó Ricardo, pero ya era demasiado tarde. La determinación de la comunidad única era como un estallido de energía vibrante que hacía temblar el suelo. El mago, atrapado entre la multitud y viendo cómo su defensa caía, se giró a Ricardo. «Retirémonos. Esto no es lo que planeamos». Pero ya era demasiado tarde, la fuerza de la comunidad se hacía invencible. Con cada grito de apoyo y cada acto de resistencia, Alejandro tomó un respiro profundo, sintiendo la fuerza alrededor y la energía transformada. «Ricardo, esto se acabó. No tienes poder aquí». La mirada desafiante de Alejandro conectó con cada rostro a su alrededor. Y cuando Ricardo entendió que no solo estaba luchando contra él, sino contra cada alma que había respaldado el esfuerzo, algo en su frente se quebró finalmente, un susurro de miedo cruzó su expresión, que se convirtió rápidamente en furia. «Volveré». «Esto no ha acabado», gritó mientras retrocedía. Su imagen se desvaneció rápidamente como un fantasma en la luz del día. La comunidad, ahora unida y sonriendo, respiró aliviada. Habían peleado uniendo fuerzas, enfrentando sus miedos y demostrando que juntos eran imbatibles. Alejandro, temblando de emoción, se volvió hacia ellos. «Logramos lo que parecía imposible. No solo defendimos nuestro hogar, nuestra comunidad, también reafirmamos nuestros lazos. Nunca olvidemos lo que somos capaces de enfrentar cuando estamos juntos». Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de esperanza, de superación. El aire se llenaba de risas, abrazos y agradecimientos. La feria, que había comenzado como un evento inquietante, se convirtió en la celebración más hermosa de su vida. Alejandro, con el corazón colmado, se sintió más fuerte y más conectado que nunca. Había enfrentado sus miedos, y en el proceso, más que un taller, más que un sueño, había reconstruido su hogar. Así que, amigos, ¿qué estáis esperando? Este es el momento de unirse y fortalecerse. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sientan esta esperanza. Comenta tus reacciones sobre este final y lo que significó para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Recuerden, de nuestra comunidad depende que se escuchen estas historias. Unámonos siempre,